pues vamos a iniciar con esta segunda unidad, ¿verdad? Que es propiamente la primera, dijéramos, de Química Orgánica 2, ¿verdad? Y es el tema de lo que son los alcoholes. Y quizás se recuerdan, ¿verdad? De Orgánica 1, que cuando vieron grupos funcionales, que el grupo funcional de los alcoholes es el grupo OH, ¿verdad? Que lo podemos ver aquí. Y bueno, aquí está el agua porque pensar, ¿verdad? Que cuando consideremos, ¿verdad? La estructura de los alcoholes pueden considerarse como compuestos derivados del agua, dijéramos, en los cuales uno de los hidrógenos del agua ha sido reemplazado por un grupo alquilo, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es el alcohol más sencillo, que es el alcohol metílico, donde pues esta cadena de átomos de carbono únicamente contiene un carbono, ¿verdad? Podemos observar entonces las similitudes que hay, ¿verdad? El oxígeno pues se encuentra en su estado neutro, ¿verdad? En ambos compuestos, en los alcoholes y en el agua, formando dos enlaces y teniendo dos pares de electrones solitarios, ¿verdad? Y así como aprendimos en nuestras clases de química general, pues sabemos, ¿verdad? Que estos dos enlaces que tenemos en el agua son enlaces polares, ¿verdad? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad? Y lo mismo sucede en el caso de los alcoholes. Este átomo de oxígeno es más electronegativo que el carbono y es más electronegativo que el hidrógeno, ¿verdad? Por lo que estos dos enlaces también son enlaces polares, es decir, este oxígeno tiene una carga parcial negativa, este hidrógeno y este átomo de carbono tienen cargas parciales positivas, ¿verdad? Y recordemos que esta diferencia, ¿verdad? En electronegatividad hace que este enlace, pues este par de electrones de enlace se encuentren más en el dominio del oxígeno que en el del hidrógeno o en el carbono, ¿verdad? Es decir, estos dos enlaces son los enlaces que en los alcoholes van a tender a romperse con facilidad, ¿verdad? Y eso va a determinar pues la química y el tipo de reacciones que los alcoholes pueden sufrir, ¿verdad? Aquí hay algunas diferencias, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, en el caso del agua, pues los ángulos de enlace son de 104.5 grados. En el caso de los alcoholes, este pues ya es un poco mayor, ya es un poco más amplio, porque recordemos pues que el hidrógeno es un átomo pequeño, ¿verdad? Pero en el caso de este carbono, que además va a estar unido, ¿verdad? A otros átomos, pues van a ocupar más espacio, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Y por eso es que vemos un aumento, ¿verdad? En lo que es los ángulos de enlace en el caso de un alcohol, si lo consideramos en torno a este átomo de oxígeno, ¿verdad? Entonces aquí para pues tener estos, recordar, ¿verdad? Estos términos respecto con lo que es la estructura, ¿verdad? Y como les decía, pues comparando la estructura del agua con el alcohol más sencillo, ¿verdad? Pensar que, como les decía, pues los alcoholes se caracterizan porque tienen el grupo H, pero este carbono que esté unido a este grupo H podrá ser de diferentes tipos, ¿verdad? Aquí si nos acordamos de orgánica 1, pues se recordarán que podemos tener carbones primarios, podemos tener carbones secundarios y podemos tener carbones terciarios, ¿verdad? Y justo esta clasificación de los tipos de alcoholes va a estar determinada por el tipo de átomo de carbono que esté unido al grupo OH, ¿verdad? Y entonces aquí pues podemos tener los alcoholes primarios. Si el grupo H, aquí lo podemos ver en el etanol, si el grupo H está unido a un carbono que únicamente está unido a un carbono, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí nos vamos a centrar en en el carbono que está unido al grupo H. Entonces este carbono solo está unido a otro carbono, por lo que este carbono es primario y por lo tanto el alcohol será clasificado como un alcohol primario, ¿verdad? El etanol, ¿verdad? Que tanto utilizamos ahorita en pandemia es un ejemplo de un alcohol primario, este también, ¿verdad? Entonces aquí no dejarnos confundir, ¿verdad? Por esta estructura, aquí pues podemos ver que este es un alcohol terciario, perdón, que este carbono es un carbono terciario, pero el grupo H no está unido a él, ¿verdad? O sea que aquí les repito, para poder
identificar si el alcohol es primario, secundario o terciario, nos fijamos en el carbono, ¿verdad? El ejemplo del alcohol bencílico, si se recuerdan, ya habíamos hablado del grupo bencil, también sería un alcohol primario porque este carbono únicamente está unido a uno. En el caso de los alcoholes secundarios, pues ese carbono que está unido al grupo H va a estar unido a dos carbonos, ¿verdad? Que están representados aquí por esta R' y la cadena R, ¿verdad? Y aquí pues podemos observar ¿verdad? Este carbono, que es el que está unido al grupo H, está unido a uno y a dos carbonos. Los alcoholes cíclicos, ¿verdad? Todos son, recordemos que en un ciclo, sobre todo en un ciclo alcano, ¿verdad? En un ciclo saturado, todos los carbonos son carbonos secundarios, ¿verdad? Este carbono está unido a uno y a dos carbonos. El colesterol, por ejemplo, quizá ustedes lo han escuchado, allá en bioquímica pues lo van a estudiar con un poco más de detalle. Es un ejemplo, ¿verdad? De un alcohol secundario porque tiene esta función alcohólica. Este carbono está unido a uno y a dos, ¿verdad? Y luego tenemos lo que son los alcoholes terciarios, ¿verdad? Que serían aquellos alcoholes donde el carbono que está unido al grupo H está unido a tres carbonos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. ¿Verdad? Este carbono que está unido al grupo H está unido a tres grupos metil. En este caso, este carbono está unido a tres bencenos. En este caso, aunque es un compuesto cíclico, este carbono está unido a otro carbono, ¿verdad? Por lo que es terciario. Y aquí, hacer la salvedad. Los fenoles no son alcoholes, ¿verdad? Porque como ya recién lo acabamos de ver, pues la característica que predomina en ellos, pues son las características aromáticas, ¿verdad? Debido a lo que es el anillo benceno, ¿verdad? Entonces, por eso no se clasifican como alcoholes, sino que aquí, pues hacer la diferencia, ¿verdad? De que realmente los fenoles no son alcoholes, ¿verdad? Sino que son compuestos aromáticos, ¿verdad? Y eso es lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Una característica que le brinda, ¿verdad? Tener este grupo H a los alcoholes es que dentro de los compuestos orgánicos son los alcoholes los que tienen los puntos de ebullición más altos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el etanol, la estructura del etanol, ¿verdad? Esta MM es su masa molecular. Aquí tenemos un éter, que es lo siguiente que vamos a estudiar después de los alcoholes, que se caracterizan porque tienen un oxígeno unido a dos grupos alquil. Y tenemos este que sería el propano, que es el alcano de tres átomos de carbono. Entonces, si ustedes se fijan, los tres tienen, bueno, el etanol y el éter son isómeros, ¿verdad? Funcional. Lo que se diferencian es en el grupo funcional que tienen, pero tienen el mismo número de átomos y por lo tanto tienen la misma masa molecular, ¿verdad? En el caso del propano, pues no tienen el mismo tipo de átomos porque esos no tienen oxígeno, pero sí tienen masas moleculares similares, ¿verdad? Y entonces uno podría pensar, bueno, si tienen masas moleculares similares, ¿por qué no tienen puntos de ebullición similares, ¿verdad? De hecho, en el caso del propano, pues es el gas, ¿verdad? Que utilizamos en el laboratorio, es un gas justo a temperatura ambiente, ¿verdad? Es decir, que recordemos que el punto de ebullición es la temperatura, ¿verdad? A la cual pasamos del estado líquido al estado gaseoso. Y en el laboratorio utilizamos el gas propano, ¿verdad? Quiere decir que a una temperatura mucho menor que la temperatura ambiente, ya este propano ha pasado del estado líquido al estado gaseoso. El punto de ebullición del propano es de menos 42 grados Celsius, ¿verdad? En el caso del éter, pues también es un gas a temperatura ambiente, tiene un punto de ebullición de menos 25 grados Celsius, pero en el caso del etanol, por ejemplo, tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que hace que los alcoholes sean los que tienen estos mayores puntos de ebullición? Pues eso que les explicaba hace un rato, el hecho de que los alcoholes tienen dos enlaces polares. Quizá se recuerdan haber visto esto en sus clases de física, ¿verdad? Para representar lo que son los vectores. Esto lo que nos indica es que en este enlace, como ya les decía,
este par de electrones está más cerca del oxígeno y de hecho esos electrones tienden a salir, ¿verdad? Hacia la molécula, que es estos otros vectores que vemos acá, ¿verdad? Entonces, estos tienen enlaces polares, ¿verdad? Lo mismo que en el caso de los éteres, en el caso de los alcanos, pues recordemos que el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades similares, ¿verdad? Por lo que no tienen enlaces polares, ¿verdad? Y por eso no vemos aquí estas cargas, bueno, en este caso a través de vectores, ¿verdad? Pero no se evidencia esta diferencia en cargas, perdón, electronegatividades distintas, ¿verdad? Yo aquí se los escribí en palabras, por si no me pudieron seguir, ¿verdad? Los alcoholes tienen puntos de ebullición más elevados que los éteres y los alcanos porque los alcoholes tienen interacciones dipolo-dipolo, ¿verdad? El hecho de que tengan esta carga parcial negativa en el oxígeno y esta carga parcial positiva en el carbono y el hidrógeno. Y además, el hecho de que tengan estas cargas parciales, pues también les permite poder formar, ¿verdad? Enlaces de hidrógeno, que es la interacción más fuerte entre lo que son las moléculas de un alcohol puro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en estos frasquitos que andan, bueno, si ustedes andan, no sé si andan gel o andan alcohol, si andan alcohol, entonces en esos frascos que tenemos alcohol puro, entonces lo que ocurre, el hecho es de que todas esas miles de millones de moléculas que andamos ahí en esos frasquitos se mantienen unidas entre sí, ¿verdad? A través de estas dos interacciones, ¿verdad? Siendo los puentes de hidrógeno las más fuertes y por lo tanto deben de romperse todas estas interacciones para que podamos pasar, ¿verdad? De este estado líquido a este estado gaseoso y por eso es que tienen puntos de ebullición elevados, ¿verdad? Entonces aquí están representados. Recordemos que un enlace de hidrógeno, ¿verdad? O un puente de hidrógeno se forma entre un hidrógeno de un enlace polar, como ya decíamos, ¿verdad? Con pares de electrones solitarios de un átomo electronegativo como el oxígeno, el flúor o el nitrógeno, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver dos moléculas idénticas de alcoholes pueden estar unidas entre sí por estas atracciones, ¿verdad? Recordemos que aquí decíamos, este hidrógeno tiene una carga parcial positiva. Estos pares de electrones solitarios, pues son electrones y los electrones tienen cargas negativas, ¿verdad? Y por eso es que se atraen. Y por eso es que se mantienen cerca, ¿verdad? Recordemos que este no es un enlace covalente, no es que se traslapen, ¿verdad? Ahí los orbitales, pero sí, la diferencia de cargas los mantiene bien cerca, ¿verdad? En el caso de los éteres, perdón, los éteres también tienen enlaces polares, pero no pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué no pueden formar puentes de hidrógeno? Porque no tienen un hidrógeno de un enlace polar, ¿verdad? Es decir, aquí, aunque lo estábamos viendo en estos hidrógenos, igual que estos de acá, perdón, este es el alcano, estos hidrógenos de los grupos metil no son polares, ¿verdad? Porque ya decíamos, la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña, es decir, son prácticamente iguales y por eso los electrones se comparten de forma igualitaria, ¿verdad? No hay hidrógenos polares, ¿verdad? Y por ese hecho, aunque tengan un átomo electronegativo con pares de electrones solitarios, los éteres no pueden, ¿verdad?, formar puentes de hidrógeno. Y en el caso de los alcanos, pues ya decíamos, ¿verdad? Los alcanos ni tienen enlaces polares, ¿verdad? Entonces aquí se los escribí para que no se, para que lo tengan ahí, ¿verdad? El protón hidroxilo del alcohol tiene una carga parcial positiva. El hidrógeno puede interactuar con los pares solitarios del oxígeno de una molécula de alcohol diferente. Esta interacción entre el hidrógeno y el oxígeno es lo que denominamos enlace de hidrógeno. Y, como ya les decía, por el contrario, los heteros no pueden formar enlaces de hidrógeno porque los hidrógenos sobre los carbonos, es decir, los que tendríamos en estos grupos alquilo, no son positivos parcialmente, ¿verdad? Porque la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno pues es muy
pequeñita, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a otra característica, ¿verdad? De las que tienen los alcoholes, pues ya tendríamos que estar claros que tenemos esta región que es polar, y entonces esta región que es polar, pues ya dijimos, pueden formar puentes de hidrógeno entre ellos, eso que les decía yo, ¿verdad? En el frasquito de alcohol que usted anda, todas esas moléculas de alcohol están formando puentes de hidrógeno. No los vemos, pero eso es lo que las mantiene, ¿verdad? También podrían formarlos con el agua, ¿verdad? Y de hecho el alcohol, si ustedes se han fijado, pues dice alcohol clínico o al 75%, ¿verdad? Es decir, el alcohol que realmente nosotros andamos ahí es una solución, es una mezcla, ¿verdad? De el alcohol con agua, ¿verdad? Y entonces con el agua, estos grupos OH también pueden formar puentes de hidrógeno, porque ya repasábamos, ¿verdad? También el agua tiene enlaces polares y tiene átomos de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno tiene una carga parcial positiva, estos electrones son negativos, entonces pueden formar estos puentes de hidrógeno. Lo mismo, bueno, tienen dos pares, ¿verdad? O sea que podrían formar, se podrían unir con dos moléculas de agua diferentes y luego recordar que el grupo H también tiene un hidrógeno polar y que el agua tiene oxígeno con pares de electrones solitarios. Entonces, esta región va a contribuir a que se disuelva en agua, ¿verdad? Pero hemos dicho que los alcoholes se diferencian del agua porque uno de estos hidrógenos ha sido reemplazado por una cadena carbonada. Y entonces aquí viene como el malo, ¿verdad? Y entonces aquí en esta imagen están así, ¿verdad? Como lo rojo para lo malo y lo azul para lo bueno, aunque no es que sean malos o buenos por sí, ¿verdad? Sino que vamos a tener esta cadena carbonada que no tiene enlaces polares, es decir, toda esta cadena carbonada es no polar. Así que esta región en los alcoholes es considerada como una región no afín con el agua, ¿verdad? O como hidrofóbica, ¿verdad? Por lo que la solubilidad de los alcoholes en agua va a ir disminuyendo a medida esta cadena vaya siendo mayor, ¿verdad? Es decir, cuando la naturaleza hidrofóbica vaya siendo más grande, va a superar, ¿verdad? A esta región pequeña, que es la región que sí es hidrofílica, ¿verdad? Que sí es afín con el agua. Entonces, por ejemplo, el etanol, que aquí lo mirábamos en la estructura anterior, eh, tiene una cadena pequeñita, ¿verdad? Tiene un grupo etil, lo sabemos, eso que les digo yo, ¿verdad? El alcohol que andamos es una solución, son miscibles, ¿verdad? Son completamente, se mezclan en todas las proporciones, es porque esta parte que es no polar es pequeña, pero a medida va aumentando el número de átomos de carbono, la solubilidad de los alcoholes en agua va disminuyendo. De hecho, es la práctica que vamos a hacer la próxima, bueno, una de las actividades que vamos a hacer en la práctica de la próxima semana es esta, ¿verdad? Hacer pruebas de solubilidad para, considerando alcoholes que tienen diferentes, cuya cadena, ¿verdad? Tiene diferente número de átomos de carbono. Así que ahí lo van a poder experimentar ustedes, ¿verdad? El próximo martes. Entonces, bien, la cadena alquilo, como ya les explicaba, se considera la región hidrofóbica. No tiene afinidad por el agua porque no existe una interacción entre los carbonos de la cadena y las moléculas de agua. ¿Qué interacción? Los puentes de hidrógeno. No pueden formar puentes de hidrógeno. El extremo hidroxilo del alcohol puede interactuar bien con el agua a través de estos enlaces de hidrógeno, por lo que este extremo, como les decía, se considera, ¿verdad?, como el extremo hidrofílico. Y bueno, otra prueba que vamos a hacer el próximo martes es ver de que justo el hecho de que tengan este enlace polar y que este hidrógeno tenga una carga parcial positiva, quiere decir que bajo ciertas condiciones los alcoholes podrán comportarse como ácidos, es decir, podrán donar ese protón, ¿verdad? Pero no son ácidos fuertes, o sea, no, ya nosotras pues, todos lo hemos experimentado, ¿verdad? Nos pasamos poniendo ahí gel
o alcohol líquido y no se nos han quemado las manos, ¿verdad? Es decir, diferente de que, por ejemplo, si tuviéramos una quemadura por ácido sulfúrico o por ácido nítrico, que sí son ácidos fuertes. Entonces aquí tener esta primera idea bien clara, ¿verdad? Que puedan comportarse como ácidos no quiere decir que sean ácidos fuertes, ¿verdad? Recordemos que los ácidos fuertes son los ácidos inorgánicos. Ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico y el ácido perclórico, ¿verdad? Que son los 7 ácidos fuertes, ¿verdad? Que son inorgánicos. De ahí todas las especies orgánicas que puedan comportarse como ácidos son ácidos débiles, ¿verdad? Es decir, no nos van a causar una quemadura, ¿verdad? Pero pensar que, por ejemplo, el agua también puede ceder, ¿verdad? Un protón, ¿verdad? Entonces, así como el protón hidroxilo del agua, el protón hidroxilo de un alcohol es débilmente ácido. Una base fuerte, y aquí esto es bien importante, ¿verdad? No es una base cualquiera, sino que tiene que ser una base fuerte, porque el ácido es débil, ¿verdad? Entonces, para que le pueda quitar ese protón, realmente esa base tendrá que ser fuerte, ¿verdad? Y se forma lo que se conoce con el nombre de iones alcóxido, ¿verdad? Quizás se recuerdan, ¿verdad? Ya de sus clases de General 2 y se hace un poco de repaso en Orgánica 1. Recordar, ¿verdad? Que un ácido es una especie que cede un protón y normalmente se lo va a ceder a una base, ¿verdad? Que es el ácido que está cediendo el protón, en la teoría de ácidos y bases de Brewster-Lowry, va a formar una base conjugada, ¿verdad? Que en este caso va a ser el ion alcóxido. Y esta base que acepta ese protón se convierte en un ácido conjugado, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y quizá también recordamos de la teoría de ácidos y bases que si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte, ¿verdad? O al revés, ¿verdad? Si el ácido fuera fuerte, su base conjugada sería débil, ¿verdad? Lo que ocurre, por ejemplo, con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, pero el ion cloruro como base es una base muy débil, ¿verdad? Porque están estas dos naturalezas opuestas. Entonces aquí, estos iones alcóxidos son bases fuertes, ¿verdad? Por eso que les decía, ¿verdad? Que ahí está este contraste entre lo que es el ácido y la base. Entonces, por ejemplo, el etanol, en presencia de una base fuerte como el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando que este B sería el ion OH, si consideramos que es el hidróxido de sodio. Entonces, el ion OH se une a este protón, formaría el agua, y como solo se une al protón, entonces, ¿qué pasa con este par de electrones de enlace? Este par de electrones de enlace quedan como pares solitarios, ¿verdad? Y por eso es que aquí podemos ver que los iones alcóxidos tienen una carga negativa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si fuera el hidróxido de sodio, nuestra base, ya les decía, el ion hidróxido se uniría al protón para formar el agua, pero tendríamos al ion sodio también, ¿verdad? O sea que aquí se formaría una sal, que sería el hectóxido de sodio, ¿verdad? Es decir, esta carga negativa atraería a esa carga positiva del ion sodio para formar una sal, ¿verdad? Entonces, aunque algunos de los alcoholes son aproximadamente tan ácidos como el agua, la adición, ¿verdad?, de los grupos que pueden retirar electrones aumenta, ¿verdad?, la acidez, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos grupos que podrían retirar electrones? Pues los más electronegativos, ¿verdad? Los halógenos, ¿verdad? En el caso de los fenoles, y aquí viene esta diferencia que les decía yo, los fenoles no son alcoholes y todas estas propiedades lo evidencian. El fenol, de hecho, es insoluble en agua porque la naturaleza que predomina es la naturaleza aromática, como ya decíamos. Otra, aquí hablando de la acidez, los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes de cadena abierta, es decir, son mucho más ácidos que los compuestos alifáticos, que los alcoholes alifáticos, ¿verdad? Porque, y aquí lo mismo que les decía hace un rato, el anillo aromático puede deslocalizar, ¿verdad? Esa carga negativa dentro del anillo aromático. Entonces, les repito, la
quien le da su carácter no es el grupo H, o sea, es el anillo aromático, y por eso el fenol es considerado un compuesto aromático y no un alcohol, ¿verdad? Y hay toda esta diferencia, ¿verdad? En cuanto a las propiedades que confirman este hecho, porque a veces suele ser como bien común. Compuestos aromáticos, ¿verdad? En el laboratorio, nosotros vamos a formar, ¿verdad? Este ion alcóxido utilizando sodio y potasio metálico, ¿verdad? Aquí en la reacción anterior estábamos considerando que podía ser en presencia de una base fuerte, pero también los metales alcalinos, sobre todo, como el sodio y el potasio, pueden también desprotonar a un alcohol, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Cuando se necesita un alcóxido en una síntesis, normalmente se suele obtener mediante la reacción de sodio o de potasio metálico con alcohol, ¿verdad? Esta no es propiamente una reacción ácido-base, es una reacción de óxido-reducción, una reacción redox, de forma que el metal es oxidado y el ion hidrógeno, el protón, es reducido para dar lugar al hidrógeno gaseoso, que es lo que vamos a ver nosotros en el laboratorio la próxima semana. Cuando le adicionemos los pedacitos, ustedes van a ver el burbujeo, ¿verdad? Que evidencia esto que estamos mencionando ahorita, ¿verdad? Y aquí lo pueden leer, reducido para dar lugar a hidrógeno gaseoso que burbujea en la solución, generándose el alcóxido de sodio o el alcóxido de potasio, dependiendo de cuál sea el que estemos utilizando. Ahí nosotros le vamos a adicionar fenoftaleína, de hecho, que es un indicador ácido-base, y vamos a ver que realmente es una base fuerte, ¿verdad? Porque adquiere esta coloración eh, rosa intenso, ¿verdad? De la fenolftaleína en medio básico. Aquí la reacción entonces cambia un poco con respecto a la que mirábamos en el caso de cuando se hacen reaccionar con una base fuerte, ¿verdad? Si tenemos un metal, entonces el metal va aquí quizás, ¿se acuerdan allá de General 1 de la serie de actividad de los metales? Si se recuerdan, ¿verdad? Aunque todos son metales, no todos son igualmente reactivos. Entonces, por eso existe esta serie de actividad de los metales, ¿verdad? Que ordena a los metales desde los más reactivos hasta los menos reactivos. Y esta clasificación se hizo en base a esto, a su capacidad para poder desplazar al hidrógeno del agua o de los ácidos diluidos, ¿verdad? O de los ácidos débiles. O sea, aquí el sodio desplaza a este protón y lo que les puse aquí en forma de teoría, ¿verdad? Este protón se reduce. Aquí, pues, tener claro, ¿verdad? Que en el caso del hidrógeno molecular tiene un número de oxidación de 0, ¿verdad? Y aquí decíamos que tiene una carga parcial de 1 positivo, ¿verdad? Perdón, que está el señor vendiendo de afuera. Entonces aquí tendría un número de oxidación de 1 positivo, aquí de 0, ¿verdad? O sea que eso nos indica que ganó electrones, por eso es una reducción, ¿verdad? En el caso del sodio, entonces pasamos aquí, ¿verdad? Del sodio con número de oxidación de 0 a un sodio con un número de oxidación positivo. Entonces aquí hay una pérdida de un electrón, entonces por eso decíamos aquí que el sodio, el metal, ¿verdad? Es oxidado y el ion hidrógeno es reducido, ¿verdad? Es una reacción redox y se forma, como les decía, en este caso la sal, ¿verdad? Que aquí, bueno, esto queda en solución porque normalmente el alcohol que vamos a utilizar nosotros eh, es una solución, es decir, es alcohol en agua. Entonces, este tóxido de sodio, si fuera el ion sodio, ¿verdad? Quedaría disuelto en agua y es el que les digo que es una base fuerte y que ahí en el laboratorio pues vamos a utilizar el indicador para evidenciarlo. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. No, no. Todavía no, vamos claro. Bien,
La diferencia que les decía yo, ¿verdad? Con respecto de los fenoles, es que, y aquí es donde quiero que les quede claro, ¿verdad? Para que tratemos de quitar ese error, si acaso ustedes son de esos que consideran que los fenoles son alcoholes. Podríamos pensar, por ejemplo, en una estructura cíclica con igual número de carbono, ¿verdad? Por ejemplo, el ciclohexanol, que sería un alcohol de un ciclo alcano, ¿verdad? Dijéramos acá, ¿verdad? Aquí vemos las constantes ácidas, los valores, ¿verdad? De las constantes ácidas para el ciclohexanol y para lo que es el fenol, ¿verdad? No sé si se recuerdan allá de general 2, entre menor es la constante ácida, más fuerte es el ácido, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, hay una diferencia de 8. Bueno, el fenol es de 1 por 10 a la menos 10, la de el ciclohexanol es de 1 por 10 a la menos 18, ¿verdad? Este es muchísimo más débil de lo que es este. ¿Por qué? Porque en el caso del ion alcóxido, pues aquí no está, porque donde tomé la imagen ya se asume, ¿verdad? Que todos sabemos que el oxígeno, cuando tiene una carga negativa, tiene 3 pares de electrones solitarios. Este oxígeno no podría donar uno de esos pares de electrones solitarios porque este carbono, aquí no lo estamos viendo, pero sabemos, ¿verdad? Que este carbono tiene un enlace con hidrógeno y estos carbonos tienen 2. O sea, ya está el carbono con su octeto, ¿verdad? Y no es posible esa deslocalización. Es decir, aquí no hay estructuras de resonancia. En el caso del ion fenóxido, sí, ¿verdad? Ya lo hemos visto, lo vimos, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Que el grupo H es un donador de electrones, es un activador de el anillo aromático, ¿verdad? Por este hecho de que puede donar el par de electrones y estos electrones, como ya hemos dicho, en el interior del anillo aromático se mueven, ¿verdad? Libremente. Entonces aquí lo podemos ver, aquí están las estructuras de resonancia, ¿verdad? Se pueden deslocalizar. Y eso hace entonces que este ion fenóxido, a diferencia del ion alcóxido que se forma a partir del ciclohexanol, que sería el ciclohexóxido, ciclohexóxido sería el nombre de este, no está estabilizado por resonancia. Es decir, este es un ácido muy débil, pero esta es una base más fuerte, porque no sé si se recuerdan allá también de sus clases de orgánica 1, se habla de los factores que contribuyen, ¿verdad? A la acidez o a la estabilidad, ¿verdad? De la base. Si la base es estable, que quiere decir que es una base muy débil, es porque uno de los factores que la estabiliza es la resonancia, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos viendo acá, este no está estabilizado por resonancia, por lo que esta base es una base muy reactiva, es una base fuerte. Si esta es una base fuerte, este, como decíamos, es un ácido débil. En el caso del ion fenóxido, como el ion fenóxido está estabilizado por resonancia, es una base débil. De hecho, es una base muy débil, ¿verdad? Por lo tanto, se considera al fenol como un ácido, ¿verdad? De hecho, pues no es un ácido fuerte como los inorgánicos, pero su acidez es mayor si lo comparamos con lo que son los alcoholes, ¿verdad? Y bueno, si se recuerdan allá en el video que mirábamos al inicio, cuando mirábamos hidrocarburos, el profesor nos decía, ¿verdad? De que los compuestos aromáticos son cancerígenos, ¿verdad? Es decir, que se ha comprobado por esta, ¿verdad? Por esta característica, ¿verdad? Que son muy estables, ¿verdad? Y pueden producir pues estas modificaciones. Entonces, bueno, aquí está la deslocalización. Se los escribí en palabras, aunque yo creo que como lo acabamos de ver, bien se acuerdan, ¿verdad? Pero lo podemos leer nuevamente. El ion fenóxido es más estable que un ion alcóxido típico debido a que la carga negativa no solo está localizada sobre el átomo de oxígeno, sino que está deslocalizada entre el oxígeno, aquí, ¿verdad? Este que tiene la carga negativa, y 3, que este aquí tendríamos que estar claro, tiene una carga negativa, este también y este también, ¿verdad? Entonces la carga es compartida por 4 átomos, el oxígeno,
y 3 átomos del carbono del anillo bencénico, ¿verdad? Y por eso eso les da mayor estabilidad, ¿verdad? Como les decía, y la vuelve una base más débil. Bueno, entonces de la presentación nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer unos ejercicios de esto que hemos visto hasta ahorita. Entonces, ahorita ya se la comparto. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Ok. Bien, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Clasifique los siguientes alcoholes como primario, secundario o terciario. A ver, miren las estructuras ahí y díganme, vamos a decir que este es el A, que este es el B, que este es el C, que este es el D. Serían alcoholes primarios, secundarios o terciarios. El B sería primario, licenciada. A ver, ¿a cuántos carbonos está unido el carbono que está unido al grupo OH? Ya les voy a compartir A1. Revise bien. ¿A cuántos carbonos está unido el carbono que tiene el grupo OH? Bien, ahorita ya les compartí la pizarrita ahí en el chat y vamos a tomarle una captura y nos vamos a ir para la pizarra para... Entonces nos fijamos en el carbono que está unido al grupo OH. Esa es la clave ahí, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Entonces el carbono El B, que licenciada. está unido al grupo H es este, ¿verdad? Este carbono es el que está unido al grupo H. Entonces la pregunta es, ¿este carbono a cuántos carbonos más está unido? ¿A 1, a 2 o a 3? Ese está unido a 2, ¿verdad? Está unido a 2, muy bien. Está unido a este y está unido a este, ¿verdad? Entonces, como el carbono que está unido al grupo H está unido a 2 carbonos, este sería un ejemplo de un alcohol secundario, no primario. Sería un alcohol secundario. Sí, es que yo le decía de otro. Ok, sí, porque es que lo que les decía yo era que íbamos a decir que este era el A, que este era el B. Sí, del Este B era le el decía C yo que y era era el D. primario. Sí, este B sí es un primario, ¿verdad? Porque este carbono, que es el que está unido al grupo H, está unido únicamente a un carbono, ¿verdad? O sea que sí, este sería un primario. Bien, estas que tienen, ya lo vamos a ver cuando entremos a la nomenclatura, ¿verdad? Podemos tener dioles o podemos tener trioles, ¿verdad? Es decir, los alcoholes no solamente tienen un grupo H, pueden tener más de un grupo H. Este es un ejemplo de un diol, pero ambos carbonos o ambas funciones alcohólicas son del mismo tipo. ¿De qué tipo serían? ¿Primarias, secundarias o terciarias? Secundaria.
Muy bien, serían secundarias, ¿verdad? Este carbono que está unido a este grupo H está unido a 1 y a 2 carbonos. Y esta función, este carbono está unido a 1 y está unido a 2, ¿verdad? Muy bien. Sería un ejemplo de alcoholes secundarios. Muy bien. Y este, que parece ahí una persona acostada o muerta, ¿verdad? Como eso de las series policiales. Sería terciario líquido. Muy bien, sería un terciario, ¿verdad? Este carbono, que es el que está unido al grupo H, está unido a 1, a 2 y a 3. Muy bien, sería un terciario. Excelente. Bueno, entonces ahora hagamos el siguiente. Tres pares de compuestos con masas moleculares similares se muestran a continuación. Escoja el compuesto con el mayor punto de ebullición y explique, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos? Bueno, no ahorita, pero entonces son tres pares, ¿verdad? Entonces aquí, este sería el primer par, este sería el segundo par y este sería el tercer par. Entonces aquí podemos darle una captura y pegarlo allá para analizarlos. Entonces vamos a decir que este es el par 1, que este es el par 2, que este es el par 3. Bueno, entonces en el par 1, ¿quién tendría mayor punto de ebullición? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué? Mm, Ahorita en el chat les compartí el enlace de la presentación de la teoría que comenzamos a ver. A ver, entonces, ¿cuál creen que tendría mayor punto de ebullición? ¿Este primero o el segundo? El primero, Muy bien. ¿Por qué? porque posee un grupo de alcohol y los alcoholes son tienen un punto de ebullición mayor al de los alcanos normales. ¿Pero por qué? La explicación es el por qué. O sea, aquí ya escogió y el análisis que hizo está bien, pero ¿por qué los alcoholes tienen un punto de ebullición mayor que los alcanos? Explicamos. Bueno, se lo expliqué con las imágenes y todo. ¿Qué es lo que pueden formar el grupo H de los alcoholes que no pueden formar los alcanos? Ya me perdí. Bueno, aquí en este caso es porque este primer compuesto puede formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entre sí. Es decir, si usted tuviera dos moléculas iguales, aquí, ¿verdad? Dos iguales a estas, entre sí podrían formar puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, para poder pasar de este estado líquido a este estado gaseoso, necesitaría que se aplicara mucha energía
para que pudiéramos separarlos, ¿verdad? Y que pudieran escapar de la fase líquida a la fase gaseosa. Bueno, y en el segundo par, ¿cuál creen que tendría mayor punto de ebullición y por qué? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que es el segundo, pero no sé cómo explicárselo. Sí, es el segundo. Pero por algo escogió. ¿Qué necesita? O sea, ¿qué le hace pensar? Me hace pensar por la cantidad de alcoholes que tiene la cadena. Muy bien, por el número de grupos OH, ¿verdad? Excelente. Sí, efectivamente, este es el que tendría mayor punto de ebullición porque tiene, eh, posee, ¿verdad? Mayor número de grupos hidroxilo y por lo tanto puede formar más puentes de hidrógeno, ¿verdad? Muy bien, sí. Pues miren que el criterio cambia, ¿verdad? Con respecto al primero, porque el primero era entre uno que podía formar puentes de hidrógeno y otro que no puede formar puentes de hidrógeno. Entonces, el que puede formar puentes de hidrógeno va a tener punto de ebullición mayor. En este caso, no es el mismo caso porque ambos tienen grupos OH, ¿verdad? Entonces, ambos podrían formar puentes de hidrógeno. Lo que ocurre es que, como nos dice Isa, en el segundo, como tiene más grupos OH, podría formar mayor número de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, entre mayor número de puentes de hidrógeno pueda formar, más energía se va a requerir para poder superar esas fuerzas y poderlos separar, ¿verdad? Para tenerlos como moléculas individuales y que puedan pasar, escapar, ¿verdad? De la fase líquida a la fase gaseosa. Muy bien. Bueno, y en el tercer par, ¿cuál creen que tendría mayor punto de ebullición? ¿El primero o el segundo? ¿Y por qué?
A ver, ¿el primero o el segundo? Ahí sí ya no sé, pues. Bueno, ahí hablábamos de un factor, ¿verdad? Que era la cadena hidrofóbica, ¿verdad? Cuando hablábamos de la solubilidad. Pero aquí la cadena, bueno, es más o menos de que se acordaran de orgánica 1 en las propiedades de los compuestos aromáticos. Bueno, esto del punto de ebullición, como les digo yo, implica, ¿verdad? O sea, sabemos que bueno, voy a hacer un repaso desde general, ¿verdad? Recordemos que en los cambios de estado, hay cambios de estado que liberan energía y hay cambios de estado que absorben energía, ¿verdad? Porque unos implican ordenar la molécula, otros implican, bueno, no la molécula, sino que el sistema, implican ordenar el sistema y otros implican desordenar el sistema, ¿verdad? Entonces, aquellos que implican desordenar el sistema ocupan de energía, ¿verdad? Entonces, este proceso, la ebullición, que es el paso del estado líquido al estado gaseoso, implica desordenar, es decir, implica separar, tener todas las piececitas separadas, ¿verdad? Entonces, hay factores que contribuyen a este ordenamiento y dependiendo de cómo sea este ordenamiento, se va a requerir más o menos energía, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, lo que hay que pensar es cuál de estas dos va a estar más ordenada, porque no sé si se fijan, tienen el mismo número de grupos OH y tienen el mismo número de átomos de carbono. Si los cuentan, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Este anillo es de 6, pero tiene un grupo metil, o sea que también es de 7, ¿verdad? Entonces ahí no hay ninguno de estos dos factores que explicábamos antes que nos pudieran hacer pensar, ¿verdad? De que puede o no puede formar puentes de hidrógeno, va a formar más o va a formar menos, va a tener el mismo número de átomos o va a tener átomos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Entonces, aquí los acabo de poner rápidamente porque ya son las 9, en un programa que se llama MolView, ¿verdad? Que les permite ver modelos de moléculas. Entonces, vamos a tratar de tener los dos modelos. Entonces, tenemos, ¿verdad? Este ciclo de 6, que tiene un grupo metil, pero que además tiene un grupo OH. Bueno, no sé si ya lo habían utilizado. Si no, otro día se lo explico. Entonces, aquí tendríamos, ¿verdad? El grupo H, aquí se le dan de 2D a 3D, se los convierte, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos observar. Aquí está. Es un anillo de 6 miembros, si ustedes se fijan, y el anillo de 6 miembros tiene el grupo H y tiene el grupo metil. Entonces, la idea es imaginarnos qué tan ordenados podrían estar una de estas moléculas sobre la otra. ¿Habrían muchos espacios vacíos o habrían pocos espacios vacíos? Porque cuando hay poco espacio vacío, por ejemplo, aquí yo tengo este bote, ¿verdad? Con estos lápices. Entonces, aquí si ustedes se fijan, estos lápices están bien compactos entre ellos. Hay poco espacio vacío, ¿verdad? Si lo tuviera lleno, si metiera más, de hecho me costaría poder sacar los lápices porque están bien pegaditos entre ellos. Si yo tuviera, por ejemplo, si yo sacara, ¿verdad? Y solo dejara estos, entonces, ¿qué pasa? Hay más espacio vacío, están más separados y por lo tanto sería más fácil poder sacar lápices, ¿verdad? Si solo tuviera dos, pues obviamente sería mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, esta es la idea tras de estos cambios, ¿verdad? De estado. Entonces, lo que hay que imaginarse es esto, son las estructuras. Luego tenemos una cadena de 7, ¿verdad? Entonces, tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y este 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 7 está unido al OH. No se preocupen que aquí se vea en línea recta. Ya cuando ponemos el modelo, ya lo van a ver. Lo van a poner tal como los átomos se disponen. Entonces, miren, aquí están los dos. Está la cadena lineal, que realmente no es tan lineal, si ustedes se fijan acá. Y entonces uno podría preguntarse, ¿cuál se va a poder ordenar mejor? ¿En cuál va a haber menos espacio entre una molécula y otra? O la otra pregunta, ¿en cuál va a haber más espacio si tratamos de ponerlas, muchas de estas encima de esta y muchas de estas encima de esta? ¿Cuál creen ustedes que va a ser más desordenada? Es decir, que va a tener más espacios vacíos. ¿El anillo o la cadena abierta? ¿Cuál creen ustedes? Yo pienso que la cadena. ¿La cadena abierta va a tener más espacios vacíos? Bueno, eso pienso yo. Pues mire que de hecho por eso se los puse en esta imagen aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todos los átomos pueden alinearse. Entonces usted podría venir y poner otra encima de esta. Y podría meter otra aquí y podría meter otra aquí. O sea, tendríamos que tener muchos modelos, ¿verdad? Y tratarlos de ordenar. Esta es más uniforme. Esta es más pareja, dijéramos, ¿verdad? Esta que tenemos acá arriba, la del ciclo es más irregular. Bueno, de hecho, si se fijan en el caso del ciclohexano, pues sabemos, ¿verdad? Que tiene esta conformación de CIA, tiene unos átomos que están hacia arriba, tienen otros átomos que están hacia abajo. Estos hidrógenos de este grupo metil y este hidrógeno del grupo H, por ejemplo, haría imposible que dentro de este espacio nosotros pudiéramos meter otro anillo. Es decir, podríamos apilarlos por esta parte de aquí abajo, pero por aquí arriba sería más difícil. Entonces aquí tendría mayor punto de ebullición esta que está aquí, porque el empaquetamiento, ¿verdad? Las fuerzas de Van der Waals, que son las que intervienen en este caso, serían mayores. Entonces requeriría más energía. Bueno, pero esto requeriría que ustedes fueran a repasar, ¿verdad? Esto allá en orgánica. Entonces, bueno, aquí diríamos que este es el que tiene mayor porque hay mayor empaquetamiento, así que ese es el término, mayor empaquetamiento entre las moléculas. Bueno, ¿alguna pregunta? Lo siento que ya nos fuimos hasta las 9:06, no sé si tenían otra clase. ¿Alguna pregunta? Vale, hay que